Regresamos aquí en Vital Noticias con nuestra entrevistada. Nos queda poquito tiempo, así que nos vamos a ir al cierre ya de la entrevista. Por favor, dirígete a los televidentes, claro, a los radioescucha también, porque estamos también en radio, y envíales tu mensaje, por qué tienen que votar por ti, con alguna propuesta, claro, de las principales que tengas. Vecinos de Lima, vecinos amigos de Villa El Salvador, de Lima Sur, esta oportunidad les pido poder a ustedes contar con su voto para poder fiscalizar a las entidades del Estado, para poder fiscalizar a la ATU, para poder bajar las tasas abusivas de las municipalidades, las concesiones abusivas que están haciendo, para poder trabajar de la mano con ustedes a través de las Fuerzas Armadas y poder fiscalizar la distribución de sus recursos para que llegue a primera línea. El Partido Aprista Peruano tiene experiencia en Parlamento y nosotros queremos que ustedes nos den la confianza. Así que este 12 de abril les pido que puedan escribir, marcar las 5 estrellas y escribir en el recuadro de la Cámara de Diputados el número 27 de Gisela Luyo, que va a llevar tu voz para fiscalizar y crear leyes que sean verdaderamente útiles para nuestra comunidad. Gracias. Gracias a ti. Ella ha sido Gisela Luyo, candidata a diputada por Lima con el número 27 por el APRA. Gracias, Gisela. A ti. Nos vamos rápidamente a nuestros titulares de la mañana. Titulares del día. Un video en redes muestra a Rolando Cueva García, candidato vinculado a Jorge Nieto Montesinos, manipulando y disparando un arma sin licencia. El postulante, gerente de Promiers Energy SAC, ya fue denunciado en 2023 por presuntas amenazas ligadas a contratos con la Universidad Nacional de Ingeniería. El presidente José María Balcázar confirmó que el gabinete liderado por Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Congreso tras las elecciones generales de 2026, sin precisar fecha. Un tenso cruce protagonizaron Enrique Valderrama y Fernando Olivera durante el debate, luego de acusaciones vinculadas a Alejandro Toledo, lo que generó desorden e intervención de la moderación. Un huaico dañó la vía Machu Picchu hidroeléctrica en Cusco, suspendiendo el servicio. Sin embargo, Miguel Osco indicó que el daño no es severo y que la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu opera con normalidad. Estos fueron nuestros titulares. Y ahora nos vamos a los titulares regionales e internacionales. Un canal colapsó en Huamanga tras lluvias, inundando calles con lodo y piedras. La municipalidad de Huamanga realiza limpieza. El FBI devolvió al Perú 48 piezas coloniales y prehispánicas recuperadas en operativos contra el tráfico de patrimonio. Un huaico dañó la vía férrea en Cusco, obligando a Perurrail a suspender el servicio mientras se evalúan los daños. El gobierno de México participará en una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras la muerte de un migrante, elevando a 14 los fallecidos bajo custodia desde el mandato de Donald Trump, con respaldo de Claudia Sheinbaum. La economía de Estados Unidos enfrenta presiones por el alza del petróleo y la incertidumbre bajo el gobierno de Donald Trump, con advertencias de una posible recesión sin fecha clara. Regresamos a Vital Noticias, ahora con nuestra entrevista al analista político, el doctor Luis Machicao. ¿Lo tenemos ya en línea? Sí. A ver, por favor, estamos en conexión con él. Vamos a comentar sobre las encuestas en el ámbito del sur del país. Y con quién mejor que con un analista político de renombre. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor Luis Machicao. Buen día, estimada Kelly. Luis Machicao desde la región del Cusco, para de pronto poder compartir algunas opiniones, sobre todo cuáles son las percepciones políticas que están teniendo las regiones del sur a efectos de las elecciones generales que vamos a enfrentar el próximo 12 de abril. Atento a tus inquietudes.
Gracias, Luis. Sí, justamente estamos viendo cómo es que ya la decisión de la población se va manifestando cada vez más. Creo que ese porcentaje de indecisos se va reduciendo. Entonces queremos saber cuál es la expectativa, cómo ves tú la reacción de la zona sur de nuestro país, ¿no? Siempre es un sector importante en todos los procesos electorales y que además a veces nos trae muchas sorpresas. ¿Qué opinión tienes tú como analista político sobre el respecto? ¿Cómo ves tú que va teniendo esta manifestación la zona sur del país? Mira, teniendo una situación de un conjunto de candidaturas que concretamente para las regiones del sur, que en los procesos anteriores siempre han votado, digamos, en una actitud de rechazo y protesta a las candidaturas que provienen del centralismo limeño. Hoy día creo yo que estos debates aperturados por el Jurado Nacional de Elecciones están marcando ya, digamos, una ruta para que los electorados o el elector de la región andina, sur y centro del país tome una decisión definitivamente. Más allá incluso de que los propios candidatos presidenciales el día de hoy, como lo hemos visto anoche, como lo hemos visto anoche en el debate presidencial, ningún candidato ha tomado con seriedad, por ejemplo, el tema del desarrollo agrario y rural en las regiones andinas del Perú. Este es un tema importante, dado que 2.5 millones de agricultores familiares, estimada Kelly, son los que efectivamente tienen su actividad económica en las regiones andinas del Perú. Entonces, tener a candidatos presidenciales, tanto de la derecha y la izquierda, que no están tomando con importancia este sector del electorado nacional, porque en términos de votantes o en términos de electorado, estos 2.5 millones de familias que se dedican a la agricultura familiar representan hoy 6.5 millones de electores en el país. Un electorado importante que las candidaturas presidenciales no están tomando una propuesta seria para que puedan jalar pues a este bloque de electores a favor de sus candidaturas. Toda vez que el día de ayer también, estimada Kelly, ninguno ha hecho una propuesta seria. Recordemos que el país depende enormemente de la importación de fertilizantes para la producción agropecuaria en el país. Nosotros tenemos una enorme dependencia de fertilizantes. Sin embargo, tenemos la materia prima para poder resolver este asunto y esta necesidad de fertilizantes en el país, como es la roca fosfatada de Bayóvar en la región de Piura, pero ningún candidato presidencial ha manifestado esto como una salida para resolver el problema de la seguridad alimentaria en el país durante los próximos 20 años. Hoy vivimos una crisis de estrés hídrico. Ninguno de los candidatos, por ejemplo, habla del problema de cómo vamos a resolver esto, dado que ya en la práctica, incluso el propio Estado el día de hoy ha impulsado proyectos de infraestructura de riego, proyectos de infraestructura mayor o menor que están dando resultado, por ejemplo, para resolver el problema del estrés hídrico. Situaciones esas. Ahora, tampoco se ha hablado de cómo atendemos las necesidades y los servicios básicos de la zona rural en las regiones del Ande peruano, porque valgan verdades, y esto hay que decirle a toda tu teleaudiencia, el día de hoy seguimos teniendo a poblaciones rurales en el Perú que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen servicios básicos. Entonces, esta ausencia de proyectos, de programas de parte de las candidaturas presidenciales hacia estas zonas de la región andina del Perú, creo que van a marcar también finalmente un punto de quiebre en adelante. Pero más allá de estas ausencias programáticas y ausencias de propuestas que tienen las candidaturas presidenciales, estimada Kelly, creo yo que estos debates, como ha ido pasando en las últimas semanas, van marcando que el electorado peruano tome una decisión finalmente para decidir quién tiene que pasar o qué candidato tiene que pasar a la segunda vuelta electoral después del 12 de abril. Entonces, con mucha pena y mucha sorpresa también hemos visto ayer que en la ronda de debate
ningún candidato pudo hablar de lo que se tiene que hacer con la educación en el país. Y eso es vergonzoso. Tenemos a candidatos presidenciales que desconocen la realidad educativa que tenemos hoy día en el Perú. Si bien es cierto, por ejemplo, existe una ley general de educación, pero que solamente aborda la educación básica regular, llámese la educación inicial, primaria y secundaria, pero esta ley general de educación y la educación básica regular propiamente está completamente alejada de la educación superior, sea universitaria o la educación superior representada en los institutos tecnológicos y pedagógicos. Hay un divorcio total, hay un alejamiento total. Mire usted, y con mucha pena, este Congreso que felizmente se retira el próximo 28 de julio, muchos de los congresistas han ido creando a diestra y siniestra universidades públicas, pero sin ningún propósito. Tenemos el ejemplo nada más de la Universidad de Cañete, hoy día en la región de Lima, que viene 15 años en un proceso de instalación de una universidad pública. Y hoy día este Congreso ha creado un conjunto de universidades que vaya a saber pues cuándo se van a implementar, cuándo se van a institucionalizar. Pero fíjese usted, esa es la limitación para poder construir universidades al servicio del país, universidades que sepan resolver los problemas urgentes que tiene el país el día de hoy. Por eso, el día de ayer también ha sido muy lamentable que los candidatos presidenciales no puedan haber percibido el fenómeno universitario y al momento de hacerles la pregunta sobre este asunto, ninguno pudo resolver. Entonces, hoy día también es importante, creo yo, que las candidaturas presidenciales tengan que responder qué tipo de educación queremos dar a las generaciones de peruanos y para qué queremos formar profesionales en nuestras universidades públicas y privadas. Porque, estimado Luis, perdón que te corte, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos contigo, ¿ya? Con todo gusto.